¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí. Igualmente, Federico, obviamente, como hacemos siempre, preguntándote una mirada, una explicación, fundamentos de respecto de teóricamente de lo que se viene o no se viene, porque, mira, quiero contarte que hace un ratito hablamos con nuestro corresponsal en Europa desde Roma y dice que tiene información muy certera en su opinión de que Suiza está no sabiendo demasiado de esto que se estaría firmando el próximo viernes. Y todo el mundo ha dicho que se firma en Suiza justamente. ¿Qué impresión tenés? Bueno, hasta ahora lo primero que tenemos que decir es que siempre es bienvenida la posibilidad del anuncio de un acuerdo de paz, pero hasta acá no hay un acuerdo de paz. Lo que hay simplemente es el anuncio de un memorándum de entendimiento que tiene un rango, diría yo, pero muy inferior a un acuerdo de paz que tiene una connotación más estable y duradera. Y el hermetismo, como vos señalás, de lo que ocurre con quienes te informan de lo que está pasando en Suiza, no es para nada llamativo porque los pormenores del acuerdo o el memorándum de entendimiento no los tiene ni el Senado de los Estados Unidos. Claro. Es un motivo abierto de queja. Lo que yo podría decir de un medio extraordinariamente prestigioso, como se sabe, es que lo proclama a los gritos, que es el New York Times, justamente en Nueva York, donde señala públicamente que Estados Unidos y Trump han perdido la guerra. Eso es no solamente en título catástrofe, sino que también con todo un desarrollo de las razones por qué hacen ese tipo de balance. Y las que saltan a la vista son los objetivos que se plantearon inicialmente y los que efectivamente hasta aquí se han cumplido. La primera cuestión era la apertura del Estrecho de Hormuz. Bueno, vale la pena recordar una vez más, porque parece casi un absurdo, que el Estrecho de Hormuz estaba abierto antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica de Irán. Es decir, eso no es ningún logro, eso existía. Y tal vez el punto neurálgico, el más sensible, el que más se propagandizó, al menos de ese modo, que es la posibilidad de detener el plan nuclear por parte, en desarrollo por parte de la República Islámica de Irán, es un tema que aparece como pateado para adelante, para ser considerado en esas conversaciones posteriores. Y también vale la pena recordar una vez más que ya existía una mesa de negociaciones que había sido promovida por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que justamente llevaba negociaciones adelante de manera directa con Irán para impedir que ésta alcanzara un desarrollo en el desarrollo justamente de armas nucleares. Y el que se apartó, lo rompió unilateralmente, fue justamente Estados Unidos. Por lo tanto, los logros inmediatos que podrían esgrimirse no aparecen, ni mucho menos, y se acercan mucho más al título, yo diría, impactante que hace hoy el principal diario de los Estados Unidos, el New York Times. Eso como primera cuestión. Le erró, como decimos en el barrio, por supuesto que es mucho más serio, ¿no? Pero como decimos en el barrio, para ponerlo en estas palabras, en todo su análisis desde enero, febrero, cuando arrancó con esto, le erró como las bochas Donald Trump. Y claro que le erró. Ustedes, no hace falta que se los cuente yo, todas las semanas escuchábamos un anuncio que ya prácticamente había sido aniquilado, Sí. que no tenía ningún tipo de reserva, que no tenía ninguna capacidad de resistencia, y todo el mundo especulaba que era un 2+2=4, que finalmente se concretó con el cierre del Estrecho de Hormuz, y eso es un tema centralísimo. Y aquí sí aparecen actores que son principalísimos, digo, muy importantes, que jugaron un papel en este último desenlace que vamos a ver cómo finalmente termina. Y hay que darle un papel protagónico, fundamental, central a la República Popular China. ¿Por qué?
Primero porque China tiene una alianza histórica, estratégica con Pakistán, tiene una rivalidad también, todos sabemos que cada tanto existen escaramuzas que pueden derivar en una escala mayor de guerra entre Pakistán y la India. India y China compiten en esa región, si bien ambas integran el BRIC, que también es una entidad que ha salido fortalecida. De todas maneras, China lo que probó en este caso, y fue una prueba estratégica, es su capacidad para resistir un estrés con el cierre del estrecho de Hormuz, toda vez que gran parte de la producción iraní iba a China. Las reservas incalculables que tiene China de barriles de petróleo le permitió sobrellevar y a su vez buscar también formas alternativas. Y el hecho que tenga una relación, yo diría, privilegiada con Pakistán, que fue utilizada en el buen sentido de la expresión como mediador para finalmente llegar a este acuerdo. No hay duda alguna entonces que el principal rival por la lucha por la hegemonía en este momento de las potencias mundiales, que es la República Popular China, confrontada con los Estados Unidos de Norteamérica, China ha sido ampliamente favorecida. Es interesante ese punto, no lo había visto. Bueno, tampoco soy un gran mirador de las cuestiones internacionales, es decir, sin aparecer en todo este lío en forma directa a través de Pakistán, China sentó sus bases como para demostrarle de alguna manera a Donald Trump que se ha equivocado absolutamente en todo, en casi todo. Claro, pero con un adicional, se convierte en una potencia mucho más confiable, porque todas las potencias, lo que era la parte de influencia de Estados Unidos en la región sufrió y sufrió mucho. Casi todos los países árabes aliados de Estados Unidos, de la región del Estrecho de Hormuz y toda la región cercana al Golfo Pérsico, sufrieron mucho porque sufrieron ataques directos a su infraestructura. Claro. Lo positivo que nosotros podemos hoy ver es que, por supuesto, hay una rápida reacción de los mercados favorable, teniendo en cuenta que en su momento el barril de petróleo Brent tocó los 110 y en algún momento $120, y eso repercutía en los niveles de consumo en todo el mundo. Y que ahora rápidamente ha bajado y se está situando en unos $80 y probablemente hacia la baja, bajando más, por este anuncio de un memorándum de entendimiento. Esto de manera inmediata en el consumidor de los Estados Unidos tiene un efecto positivo, y yo creo que también Trump estaba tan entrampado, valga la impresión, que no podía salirse de la guerra, una guerra que supuestamente iba a terminar en pocos días, sí, a lo sumo un mes, 4 semanas, se extendía, y eso era una pérdida permanente de confianza y de prestigio hacia el propio interior de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que tiene una elección ahora muy importante a principios de noviembre. Federico, estaba pensando otra cosa, estoy uniendo desde el momento en que asumió al poco tiempo, durante mucho tiempo en sus bravuconadas, Donald Trump también decía: te voy a imponer estos aranceles porque te pongo el 15, el 20, el 30, el 50, el 100, voy a destruir una cultura milenaria, vamos a hacerlo en pocas horas, ya están acabados. No pegó una. Entonces, perdóname este análisis muy lineal, sin demasiada pretensión académica. La pregunta es, ¿estamos pendientes, como dice la canción de Serrat, de un loco con carnet en el mundo entero? Bueno, la personalidad de Trump tiene mucho que ver todo esto. Yo creo que tiene que ver, por un lado, el nuevo diseño de la política global. Él ha roto, destruido, intentado aniquilar toda forma de relacionamiento con organismos multilaterales, empezando por la propia Organización de Naciones Unidas, claro, la ONU, claro, que ha creado prácticamente un intento de tener una ONU o un conjunto de naciones absolutamente sumisas a sus dictados estratégicos y geopolíticas,
que disminuye el poder de la ONU, pero podríamos seguir también la Organización Mundial de la Salud y tantas otras. La nueva adhesión al Tratado de Tokio y de París, por ejemplo, para también la posibilidad de disminuir las emisiones que producen el cambio climático que tanto daño hacen al medio ambiente en el mundo. Entonces, hay muchísimas cosas que están cambiando y esto tiene que ver con algo que se lo dijo justamente el primer ministro chino o el jefe del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, directamente en la cara cuando la última vez que visitó. Lo dijo con toda la parsimonia y la tranquilidad, dice, pero puso el desafío de no caer en la trampa de Tucídides. Vale la pena recordar de qué se trata. Tucídides era un historiador griego que vaticinaba como una regla que se fue cumpliendo luego a lo largo de los siglos y los siglos, que cuando existe una potencia emergente y desafía el poder de otra potencia, existe una grave tentación de caer en la guerra. Y que, bueno, por supuesto el premier chino, que conocen de este tema, yo creo que Trump se estaba enterando en ese momento de lo que se trataba. Y después se lo habrán explicado, claro. Es que cuando emergía Atenas, con todo el poder que tenía Atenas, se produce la guerra del Peloponeso, en la disputa con Esparta por la hegemonía. Todavía, obviamente, Grecia no era un país unido, sino que eran ciudades-estados. Entonces, posteriormente eso se repitió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se repitió en distintos momentos donde confrontaba una potencia en ascenso y otra claramente en declive. Lo que proponía en este caso, con toda sabiduría, digamos, el chino era, podemos evitarlo, porque en algunas oportunidades se ha podido evitar. Es evidente que hay una potencia que surge y se instala, y que la otra lo que mantiene es una hegemonía del punto de vista militar, o una preeminencia por ahora del punto de vista militar, pero que a la larga este cambio se va a ir produciendo. Ya lo advertía Kissinger hace muchísimo tiempo, que Estados Unidos tiene que acostumbrarse a coliderar, no a liderar exclusivamente. Y este es el mundo que se va configurando. Agreguemos el papel fundamental que cumplen las corporaciones tecnológicas, claro, que sueñan con una suerte de orden mundial manejado por las grandes corporaciones, Elon Musk, Bezos, y tantos otros, ¿no? O este que está por acá, Thiel, ¿no? Thiel, exactamente. Peter Thiel. Te quiero formular la última pregunta de algo medio, lo has dicho en otras oportunidades, recién sobrevolaste ese tema. Donald Trump está jugando una carta importantísima en las elecciones de noviembre, entonces siempre uno se pregunta, ¿y eso cómo repercute si llega a perder acá en Argentina? Habida cuenta ¿cómo diría? El acompañamiento a como dé lugar del gobierno de Milei con las políticas de Donald Trump. Y repercute de manera directa, fuerte. ¿Por qué? Porque para decirnos en términos muy vulgares, Trump fue el comité de campaña de posibilidad del triunfo de octubre de Milei. No nos olvidemos que en el interín, en septiembre había perdido, y en la provincia de Buenos Aires por una cifra amplísima, 14 puntos. Posteriormente hubo ayuda, que no fue una ayuda de un organismo internacional cualquiera, sino que fue del Tesoro de los Estados Unidos, lo que equivale a decir fue directamente una decisión política del gobierno de Estados Unidos, en esta ayuda que en buena medida modificó la tendencia hacia la elección de octubre, porque no nos olvidemos que fue con una expresión mediante, cuando se dijo, la plata está si votan a Milei, si votan a este candidato, cosa que el propio Milei luego lo reconoció públicamente y como si fuera un caniche toy le bailaba alrededor a Trump en algunos eventos internacionales. Entonces esta relación es directa. Si Trump tiene un traspié, como muchos pronósticos lo vaticinan, en noviembre, ese poder político que ya estaba siendo cuestionado por el Senado, incluso esa propia ayuda que se dio estaba siendo cuestionada por muchos sectores de la oposición, va a ser muchísimo más difícil que Milei pueda obtenerla, y se queda sin un respaldo
extremadamente importante. Eligió alianzas y sometimiento incondicional y va a pagar las consecuencias. Gracias, Federico, un gustazo como siempre por habernos atendido y por charlar de todos estos temas. Te mando un abrazo.